Buen día, tengan todos ustedes. Continuando con nuestro curso de resistencia de materiales, en este capítulo 2, vamos a ver los sistemas reales y esquemas de cálculo y las simplificaciones o hipótesis. Pero antes de pasar a este tema, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 vimos qué es lo que estudia la resistencia de materiales. Entonces, la resistencia de materiales ya vimos que estudia los cuerpos deformables. Estos cuerpos deformables pues tienen ciertas propiedades. Una es, por ejemplo, que tienen resistencia mecánica, que tienen rigidez y pues otro concepto fundamental que estudia la resistencia de materiales es la estabilidad. Entonces queremos desarrollar métodos de cálculo para estas tres. ¿De acuerdo? También hablamos que para que la resistencia de materiales o esta teoría tuviera éxito, tendremos que hacer simplificaciones a los sistemas reales o a los cuerpos reales. Estas simplificaciones es precisamente de lo que vamos a hablar en este video. Es importante porque así vamos a aprender el por qué se hacen precisamente todas estas simplificaciones, ¿sí? Porque a veces nada más nos dicen, ok, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre, pero ¿de dónde sale todo esto, no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar. Ahora, cuando nosotros queremos comenzar a calcular y analizar un cuerpo, ¿sí? Lo primero que debemos de hacer es separar lo importante de lo que no es tan importante o lo que carece de importancia. Esto es eh, necesario sí o sí, porque de lo contrario el problema tendría infinitas incógnitas, tendría infinitas ecuaciones para resolver y sería pues prácticamente imposible, ¿no? de resolver este sistema. Ahora, el cuerpo real, ya cuando nosotros despejamos todo lo que carece de importancia, es lo que nosotros denominamos esquema de cálculo. O podemos tener los diagramas de cuerpo libre. Ahora, hay una correlación entre los sistemas de cálculo y los cuerpos reales y viceversa. O sea, un sistema de cálculo puede tener varios esquemas de cálculo y un esquema de cálculo puede abordar o puede atacar y puede resolver varios problemas reales. Lo vamos a ver eso más adelante. Ahora, en nuestra primera imagen eh, tenemos en el extremo izquierdo una polea, ¿sí? O un mecanismo tipo polea que está una articulación. En este está sujeto a un cable y este cable pues está sujetando a la cabina de un ascensor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un esquema real. Lo podemos imaginar ya realmente con todo el detalle posible. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar la tensión o la fuerza que tiene ese cable al estar eh, sujetando precisamente a la cabina, pues lo que sí sería relevante es considerar, por ejemplo, si estuviera en movimiento o si no lo está, considerar qué aceleración tiene la cabina, ¿de acuerdo? También, pues el peso propio de la cabina, ¿sí? Y si la diferencia entre el punto de donde está la articulación y en el extremo de la cabina es muy grande, o si la longitud del cable es muy grande, pues también podríamos considerar precisamente pues el peso propio del cable, ¿no? Entonces, esos sí son cosas importantes para examinar y para analizar nuestro problema
con respecto al cable, ¿de acuerdo? Con respecto a calcular estas fuerzas de tensión. ¿Y qué sería entonces algo que carecería de importancia o tuviera poca relevancia en el problema real o en el problema que estuviéramos analizando? Ahora nosotros podríamos despreciar precisamente esta resistencia aerodinámica que nos proporciona la cabina. Podríamos despreciarla para que fuera más simple el cálculo. Nosotros podríamos también despreciar la presión barométrica que tuviera en función de la altura, ¿sí? Y también, pues, la variación de la temperatura en función de la altura. Todos estos casos, pues, serían de poca relevancia o importancia para el problema que nosotros queremos analizar. Entonces, todas esas son variables, ¿sí? Esto de la presión barométrica, la temperatura, la aerodinámica, sí son variables y que si nosotros las dejamos a un lado, simplificamos muchísimo el problema, ¿de acuerdo? Entonces, en el extremo derecho, nosotros tenemos nuestro, eh, nuestro modo de apoyo. Ya vimos que es una articulación. Tenemos el cable y precisamente en esta intersección del cable y de la cabina, pues podemos tomarlo como, o a la cabina, como un punto. Podemos hacer que este cuerpo sea indeformable y lo podemos analizar como un punto y simplemente aplicado que tiene un cierto peso, ¿no? Una cierta carga, P en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros, de un sistema real, pasamos a un sistema o a un modelo matemático más sencillo, más simple, que nos permita describir la incógnita o el problema que nosotros querramos resolver. Ahora, con esto que les acabo de mencionar, con este ejemplo de la imagen, ya vimos los dos primeros incisos. ¿Cómo aplicamos el tercer inciso? Ahora, para este ejemplo, ya vimos que si nosotros quisiéramos conocer esta fuerza de tensión o esta fuerza producida por esta carga externa P, ¿sí? Eh, podríamos hacer este esquema de cálculo de esta manera. Pero, ¿qué sucede si nosotros esto, bueno, si quisiéramos diseñar precisamente el cable, ¿no? Ahora, si quisiéramos diseñar la cabina, ¿sí? Ya no podemos, o sería inadmisible, tomar a la cabina como un cuerpo indeformable. Entonces tendríamos que precisamente nosotros querramos diseñar la caseta, ¿sí? Y necesitamos tener a este ya cuerpo como un cuerpo deformable y este esquema de cálculo pues ya no sería el mismo. Le correspondería a este sistema real en particular porque ya queremos examinar qué es lo que le sucede a la cabina, ¿sí? Entonces sería un esquema de cálculo completamente diferente para este sistema real, ¿de acuerdo? Y más adelante vamos a ver el caso contrario o del otro lado. Si nosotros tenemos un esquema de cálculo, podemos atacar y resolver varios sistemas reales. ¿De acuerdo? Ahora, ya hablamos sobre estos esquemas de cálculo y bueno, esta simplificación de los sistemas reales a modelos más sencillos. También, como ya vimos que la resistencia de materiales, pues depende o está en función de los materiales y de su forma geométrica o geometría del cuerpo, pues hay que también hacer una esquematización o una simplificación a hipótesis de la geometría y de los materiales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de estas simplificaciones geométricas. Ahora, la geometría del cuerpo, pues es la reducción de su forma a una más simple y los casos más comunes o típicos son
tener elementos barra. Ahora, estos elementos barra son los más comunes que se estudian en la resistencia de materiales. Estos elementos barra en resistencia de materiales, por lo regular, se consideran infinitamente rígidos o que tienen la suficiente rigidez para que no haya deformaciones excesivas en las barras. Cuando hay una deformación excesiva, sucede porque la relación de aspecto o la relación de esbeltez de la barra es mayor y bueno, tratamos de una barra esbelta. Estas barras esbeltas eh, los puede abordar resistencia de materiales, también los puede abordar teoría de elasticidad, pero son temas en particular y los vamos a abordar de una manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no se indique, las barras las tomamos como suficientemente rígidas y otra propiedad, aquí lo vamos a mencionar. Los cuerpos, cuando están sometidos a carga, ¿sí? Tienden a deformarse, ya vimos, en mayor o menor grado. Cuando el material se descarga esta acción que nosotros le estamos aplicando, este material tiende a regresar a su estado o posición original. Esta propiedad de restablecer su forma a las condiciones iniciales es a lo que denominamos elasticidad. Entonces, la elasticidad es una propiedad intrínseca de la materia, que todos los materiales las tienen. Obviamente hay unos materiales más elásticos que otros. Ejemplo, por ejemplo, un resorte. Un resorte es un material sumamente elástico. Si nosotros tenemos un resorte en sus extremos, tensionamos el resorte, lo estiramos, vamos a obtener precisamente un elemento barra, ¿sí? Podemos tener ese resorte como un elemento barra. Y si nosotros descargamos o dejamos de aplicar esta tensión y lo soltamos, el resorte va a tender a regresar a su posición, a su estado original, a una barra retorcida. Eso también es una barra y ahorita lo vamos a hablar con un poquito más de detalle, pero también sigue siendo una barra, pero una barra retorcida, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa es medir esta propiedad de elasticidad. Entonces es un material altamente elástico, regresa a su estado original y puede o no regresar completamente a su forma inicial. Cuando no regresa a su forma inicial, decimos que hay una deformación residual, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos platicado también que los materiales en realidad no son en realidad completamente elásticos. Cuando los materiales eh, y están excitados o están cargados y va incrementando la carga, llega un punto, llega un estado, llega una fase en la cual estas fuerzas contra desplazamientos o estos esfuerzos contra deformaciones ya no son proporcionales entre sí, ¿sí? Entonces, la carga ya no va incrementando o ya no está soportando tanta carga el material, pero sí se está deformando demasiado en comparación con la carga que se le esté aplicando. Cuando pasa eso, entramos pues una fase ya no lineal del material. Y ahí es precisamente estamos ya en esta, hay otras teorías, por ejemplo la teoría de la plasticidad, derivados de la teoría de la plasticidad, por ejemplo del escurrimiento plástico, la teoría o sea, ya enfocados más a la cuestión de plasticidad, pero son temas evidentemente que, de hecho en el libro que les había platicado de Fedosiev, aborda poquito los materiales cuando entran en este rango no lineal, pero se centra casi en todo el curso en, pues precisamente en materiales elásticos. Entonces nada más es para hacerlo, darle mención
y que sepan pues que evidentemente los materiales tienen también propiedades elásticas y no elásticas, ¿de acuerdo? Ahora, ya que definimos también lo que es elasticidad, eh, ahora sí vamos a definir pues qué es una barra. Entonces, una barra es un cuerpo que tiene dos dimensiones más pequeñas en comparación con la tercera, con la longitud. Este se obtiene moviendo una figura plana. Vamos a, déjenme habilito el puntero láser. La figura plana es si nosotros tenemos esta, supongamos, esta sección circular, ¿sí? Este, este es precisamente esta superficie que está rayada, es a lo que denominamos y que es perpendicular a este eje, es lo que denominamos sección transversal, ¿de acuerdo? Si esta sección transversal de la barra es, por ejemplo, un disco o que es circular, ¿sí? Y estos discos, si nosotros seguimos esta trayectoria, o bueno, si nosotros movemos, ¿sí? ¿Sí? Y seguimos esta trayectoria, pues podemos en la parte donde nos movamos, pues vamos a poder tener un disco. Y bueno, este eje que está aplicado en el centro de gravedad de la sección transversal es a lo que denominamos eje de la barra. Está aplicado en el centro de gravedad, ¿de acuerdo? Ahora, esta sección transversal puede tener sección transversal constante, quiere decir que como si yo me voy, si yo hago un barrido de esta barra, si yo me voy moviendo, esta sección transversal sería la misma que esta sección transversal, sería la misma que esta sección transversal y así a lo largo de toda la barra. Cuando tenemos una sección transversal variable, por ejemplo, podemos tener esta sección transversal en el extremo y, por ejemplo, en esta parte de la sección transversal puede no coincidir y puede ser o menor o mayor y puede haber una variación de la sección transversal de la barra. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Ahora, también la barra puede girar alrededor de su propio eje. Esto lo podemos ver, ejemplo, una broca de un taladro. La broca de un taladro es un elemento barra que está retorcida sobre su propio eje y por eso podemos ver precisamente estas, esta barra retorcida de esa forma. Ahora, las barras pueden ser rectas, como una viga. La viga puede ser un elemento barra, una columna puede ser un elemento barra, puede ser curvo. Vamos a ver, por ejemplo, si esta, vamos a suponer una columna que si le aplicamos una carga de compresión, esta puede curvarse, puede apandearse. Entonces, ese estado plano, bueno, ese estado más bien longitudinal que tenía, ya ahora pasa a ser curvo, pero sigue siendo también, podemos tratarlo como un elemento barra, ¿de acuerdo? O puede ser alaviada en el espacio. Esto quiere decir, esto de alaviado en el espacio, voy a abrir una pantalla en negro y voy a poner una pluma. Nosotros, si hablamos en el espacio, tenemos un sistema, vamos a hablar un sistema de eje coordenado para nosotros poder posicionar e identificar en el espacio un punto, ¿sí? Punto cualquiera. Y este punto, por ejemplo, este punto 1, pues estaría en función, si hablamos en un sistema coordenado cartesiano, este sería el eje Z, perdón, puede ser arbitrario, puede ser aquí Z, X, Y, como ustedes lo quieran orientar. Y está en función precisamente de tres coordenadas este punto. Ahora, si nosotros pongamos que tuviera esta trayectoria, este elemento barra, si nosotros queremos posicionar este punto 2, pues va a estar en función de pues una coordenada 2, de tres coordenadas correspondiente a este punto 2. Entonces, así sucesivamente. Quiere decir que si estamos en el espacio o en tres dimensiones, eso quiere decir que esta curva pues, puede estar orientada
no solamente en un plano, ¿no? Sino puede tener variación tridimensional. Entonces, eso es lo que quiere decir alaviado en el espacio. Ahora, ya hablamos que las barras en resistencia de materiales se consideran suficientemente rígidas y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También podemos nosotros tener elementos tipo placa. Estos elementos tipo placa son cuerpos limitados por dos planos a distancia pequeña en comparación con las otras dos dimensiones. Estos elementos placa son comunes, si nos vamos a esta imagen, sería el caso B, que tenemos dos planos, uno por ejemplo en la parte superior, otro en la parte inferior, y están separados entre sí a una distancia pequeña, ¿no? Comparado con estas dos dimensiones de los otros planos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como un elemento placa. Si nosotros vemos, podemos tomar o bueno, a utilizarlo en un caso práctico, podemos tratar a la losa de una construcción, de una estructura, como un elemento placa, ¿sí? Porque la losa, por ejemplo, una losa maciza tiene este tipo de configuración. Otro caso, un muro de mampostería, un muro de concreto, un muro de contención puede tener esta forma, ¿de acuerdo? Podemos tratar a estos sistemas reales como este tipo de esquematizaciones con elementos tipo placa. En software comerciales podemos tenerlos como elementos tipo shell, ¿sí? Y en este apartado A, pues es un elemento barra, como ya lo habíamos comentado. Solamente que en la otra imagen se ve más detallado este elemento barra, ¿de acuerdo? Ahora, también nosotros podemos tener elementos tipo bóveda, elementos tipo membrana o elementos tipo cascarón, que en otras bibliografías lo pueden mencionar de esa forma. Este es similar al elemento placa, solamente que está limitado no por dos planos, sino por dos superficies, a distancia pequeña en comparación con las otras dos dimensiones. Ahora, eh, entonces la diferencia entre estas dos, de una placa y una membrana, es de que la membrana se diferencia porque no tiene una superficie plana simplemente. Entonces esta puede tener en realidad cualquier forma, es una superficie curva, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, puede ser como un cascarón de un huevo, puede ser una parte de, supongamos que tenemos una esfera y nosotros cortamos un trozo, una sección, entonces lo podemos analizar como un elemento tipo membrane, un elemento tipo membrana, y la cosa curiosa de todo esto, pues que también puede tener cualquier forma, ¿no? Aquí puede tener ondulaciones o cosas raras en este sistema o en este elemento. Y lo que sí es que estos dos elementos en resistencia de materiales ya son, digamos, temas avanzados. Se verían en otra bibliografía y son teorías que se podrían abordarse con más detalle en otro curso, ¿no? La resistencia de materiales se concentra típicamente o casi en su mayoría en elementos tipo barra, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, también la losa es común cuando nosotros la analizamos y la diseñamos, la podemos tomar como una viga de ancho unitario. Entonces, ya depende, volvemos a lo mismo, nosotros podemos tener nuestro sistema real y podemos solucionarlo con varios esquemas de cálculo, ya de acuerdo al que mejor nos convenga, al que mejor nos resulte más sencillo y al que obtengamos los resultados más parecidos al sistema real, tenido, ¿no? Porque estamos analizando. Y en la imagen del extremo derecho, pues aquí damos un ejemplo de un elemento esbelto, un elemento tipo barra, por ejemplo puede ser una viga,
que está en uno de sus extremos empotrado, ¿sí? Entonces, en el otro extremo está libre y está aplicada una cierta carga P. Esta carga P, cuando si es muy excesiva, muy grande, tiende a flexionar, tiende a deformar de esta forma el elemento con estas líneas punteadas. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? En su estado original, la barra presentaba, bueno, no tenía deformación como tal, tenía una cierta longitud L1. Cuando nosotros aplicamos esta carga excesiva, se deforma el material, ¿sí? Y esta deformación ya no corresponde con la longitud inicial de la barra. Entonces, como es una deformación excesiva, todas estas consideraciones serían temas particulares o especiales para resolver este tipo de barras esbeltas, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero llegar con cuando hay deformaciones grandes. Ahora, otro tipo de elemento es el bloque, es un cuerpo cuyas tres dimensiones son del mismo orden. Un ejemplo sería un tabique, un tabicón, un bloque, son cuerpos que tienen dimensiones similares o pueden ser iguales, ¿sí? Y tener, por ejemplo, un cubo. Pero sus dimensiones son muy parecidas, ¿de acuerdo? Ahora, esto es estos tipos son los casos más comunes en los que nosotros podemos reducir la forma geométrica de de un sistema, un elemento, a uno más simple. Y esto es una simplificación de la geometría del cuerpo que estemos analizando. Ahora, vamos a hablar sobre una simplificación ahora, pero con respecto a los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, estas simplificaciones que se le hacen a la propiedad que tienen estos materiales del cuerpo que estemos examinando o de cualquier cuerpo realmente, vamos a tener la continuidad, una propiedad de continuidad en la materia o en el material. Entonces, se considera que la estructura de este material es completamente continua. Y de hecho también es común cuando hablamos de mecánica del continuo analizar, por ejemplo, todos estos sistemas. En la medida estricta y rigurosa, pues esta propiedad de continuidad no es del todo cierto. Porque las leyes que gobiernan lo más pequeño, por ejemplo, la teoría cuántica, eh, vemos o sabemos que la materia también presenta discontinuidades, ¿sí? O está, por ejemplo, discretizada. Entonces, lo podemos tomar o bien como una forma continua, sería, por ejemplo, si no vamos a entrar en esos temas, pero, por ejemplo, han escuchado de la dualidad onda-partícula. Entonces, podemos tratar a la materia como si fuera una onda o también la podemos tratar como si fuera una partícula, es decir, de una forma continua o de una forma discreta, discretizada o discontinua. Entonces, aquí ya no aplica precisamente lo de la continuidad, pero como las dimensiones de estos cuerpos son muy mayores o superiores a las dimensiones atómicas, pues por eso vamos a considerar al material que es continuo porque esta parte no influye realmente o tiene poca importancia y poca relevancia en, en el problema que nosotros vamos a estar examinando. ¿De acuerdo? Ahora, otra de las ventajas de considerar o tener esta continuidad en los materiales es que nosotros podemos hacer uso de bueno, sí, aparatos o herramientas matemáticas y utilizar funciones continuas. Y precisamente, si hablamos de funciones continuas, podemos usar el cálculo infinitesimal. ¿De acuerdo? Ahora,
Nosotros también podemos tener un material homogéneo. Esta parte de homogeneidad, esta propiedad de homogeneidad, es que todas las propiedades del material son iguales, son idénticas en todos los puntos que abarcan el volumen del cuerpo, ¿de acuerdo? O que son iguales en todo su volumen y que no hay ninguna variación. Esto tampoco es cierto del todo. Por ejemplo, un caso un caso eh, de un material que no es homogéneo es, por ejemplo, la madera. La madera en la parte de cuando tiene sus nudos no tiene propiedades similares que en las otras zonas donde no están esos nudos. O también el concreto. El concreto ya vimos que es una mezcla. Bueno, no es cierto, no lo hemos visto como tal, pero bueno, el concreto es una mezcla que es con la adición que tenemos un cementante, cemento, materiales pétreos, ¿sí? Arena y grava y agua. Entonces, todos estos materiales pues son diferentes, ¿no? El cemento, los agregados, el agua y en alguna, por ejemplo, ya cuando está fraguando y ya está en estado seco, vemos, si nosotros tomamos una imagen, que en algunas zonas vemos partes de cemento, en algunas zonas vemos partes de grava, en otras de arena, perdón, sí, o sea, grava, arena o de agregados, este, y estas propiedades, por ejemplo, en las zonas donde están estos agregados, no son iguales que en las zonas donde hay cemento. Entonces, las propiedades varían de este material en cada punto o en el volumen de por ejemplo, si tenemos un cilindro, este, van a ser distintas, ¿no? Es un ejemplo. Un ejemplo de materiales más homogéneos, por ejemplo, los metales, los cristales de los metales, en ciertos metales, sí son muy parecidos. Entonces, ahí sí, casi en todo su volumen, la homogeneidad del material puede ser más elevada, ¿de acuerdo? Ahora, un material isotrópico o otra propiedad de isotropía del material quiere decir que sus propiedades son iguales en todas las direcciones o si nosotros, por ejemplo, giramos o rotamos al cuerpo, las propiedades son iguales y no cambian, ¿de acuerdo? Entonces, esto tampoco es del todo cierto. Vamos a suponer otro material, por ejemplo, hay metales que tienen una estructura policristalina, que tienen muchos cristales y estos cristales están orientados de forma caótica, están en todas direcciones. Y entonces, conforme están orientados, tienen diferentes propiedades. Entonces, aquí sí depende la orientación para que tenga o cierta o no propiedad, pues precisamente este cuerpo. Pero vamos a suponer en todo esto de resistencia de materiales que todas las propiedades del material del cuerpo, independientemente si yo lo roto, van a tener estas mismas propiedades. Otras simplificación son fuerzas originales que preceden a la carga son nulas. Entonces, cuando nosotros tenemos algún material, vamos a suponer el concreto, en estado fresco y empieza el fraguado, empieza una propiedad química, una propiedad exotérmica y empieza a liberar calor. Entonces, internamente hay enlaces entre estas partículas y empieza una interacción molecular, empieza a haber tensiones internas. Entonces, visiblemente, luego ya ven cuando hay una pérdida brusca de humedad o de agua en el concreto, pueden empezar a fisurarse, precisamente por estas fuerzas internas. Entonces, a todo este tipo de fuerzas de interacción molecular no nos va a interesar o van a tener poca relevancia con respecto
a, a las cargas externas porque van a ser de mayor o de mucho mayor magnitud que todas estas, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas existen, pero las vamos a dejar de un lado. Y otra esquematización, ya no tal como tal del material, sino también podemos directamente a simplificar la carga que esté actuando en el cuerpo, es este, cuando nosotros estamos simplificando precisamente todas estas cosas del material y de la geometría de los cuerpos, también surge el concepto de fuerza concentrada. Esta fuerza concentrada es una fuerza que se aplica, podemos suponerla que se aplica en un punto. Y esto puede ocurrir por el principio de Saint-Venant, ¿sí? Entonces, este principio nos dice que el valor de las fuerzas interiores en los puntos del sólido, situados suficientemente lejos de los lugares de la aplicación de las cargas, depende muy poco de la aplicación de estas cargas. Más adelante hay una imagen y vamos a hablar sobre este principio o de lo que se trata. O bueno, al final lo que nos puede o lo que nos resulta con este principio es que podemos sustituir un sistema de fuerzas en otro que sea estáticamente equivalente. ¿De acuerdo? Ahorita lo vemos con más detalle. Ahora, en este sistema, en la imagen A, déjeme pongo el puntero láser, en la imagen A es un elemento barra que en uno de sus extremos, pues ahí está, tiene un cierto apoyo, igual acá está restringido y aquí hay una placa, eh, hay otro elemento barra y está pues cargando esta carga P. Este es el sistema real. Entonces, ¿qué es lo que, como ya vimos, nosotros podemos hacer un esquema, una esquematización, precisamente un esquema de cálculo, para eh, nosotros tomar, por ejemplo, este peso como una carga aplicada en esta parte. ¿De acuerdo? Si nos vamos al caso B, vamos a examinar qué es lo que está pasando en esta, hoj- em, en esta, em, en esta, se me fue el nombre, perdón, en esta perforación. Vamos a ver, esta carga, ¿sí? Pues está transmitiendo un cierto esfuerzo en esta superficie de esta placa. Por eso se ve que que tenemos un sistema de fuerzas que está distribuido en esta superficie, que es precisamente por la acción de esta carga P, ¿sí? O de esta pesa, por ejemplo. Ahora, lo que nos dice este principio es de que a comparación de todo el sistema real, ¿sí? Esta carga pues está aplicada sobre una superficie pues realmente muy pequeña. Entonces, nosotros podemos hacer una sustitución de este estado de esfuerzos o este estado de cargas que es más general, ¿sí? Porque aquí habría una función, podría ser o determinar una función que que nos permitiera evaluar cómo está transmitida o distribuida precisamente todas estas cargas en esta zona. Entonces esto es más complicado. Entonces lo que nos permite precisamente este principio es, yo puedo determinar una fuerza resultante estáticamente equivalente a este estado de esfuerzos, ¿sí? Que esté aplicado precisamente en el centro de gravedad de de, de este estado de carga y está aplicado sobre esta zona. Entonces, este efecto es muy parecido al que me produciría esto, ¿de acuerdo? Y en magnitud
si nosotros calculamos una resultante, estáticamente esta sería esta carga P. Eso es lo que nos quiere decir este principio de Saint-Venant. ¿De acuerdo? Ahora, ya para terminar y para resumir, las cargas concentradas, esta carga P, realmente no existen pues en la vida real, ¿no? Lo que sí tenemos es precisamente cargas aplicadas sobre una superficie. Esta superficie está esforzada o tiene un cierto esfuerzo. Más adelante vamos a ver ese concepto de esfuerzo o de tensión. Y esto es lo que realmente sucede en la realidad. Pero nosotros podemos, en base a estas simplificaciones que estemos haciendo, hacer uso de una simplificación de esta carga que esté aplicado sobre un punto. Pero en realidad, nuevamente, no se puede transmitir una carga en un punto en la vida real, en un elemento. Se aplica directamente sobre una superficie. ¿De acuerdo? Y entonces, como resumen, antes de hacer el cálculo, es necesario tener un esquema del cálculo del problema. Es necesario hacer todo esto para, si tenemos nuevamente un sistema complicado de resolver, un sistema real, podemos ir eh, quitando del camino las cosas que no son tan relevantes y solamente tomar las cosas de importancia para así nosotros simplificar el problema de lo más fácil posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues si llegaron hasta aquí, hasta este video, les agradezco mucho y si les gustó, pueden regalarme un like, pueden dejar un comentario, un mensaje, le respondo a la brevedad que me sea posible. Si gustan suscribirse, es de gran ayuda y les agradecería mucho para que aumente esta comunidad en el canal. Y nos vemos en un tercer video. Hasta la próxima, que tengan un excelente día.